queremos resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas por factorización. Aviso: en los primeros dos ejemplos tenemos un trinomial cuando a igual 1. Y desde que no hay factores comunes aquí, si este factor factorará en dos factores binomiales, donde los primeros términos serán los factores de x cuadrados, que son x y ahora queremos los factores de c que añaden b. O los factores de 4 que también agregan a 4. Bien, 4 sucede a ser un cuadrado perfecto, y 2 por 2 es igual a 4, y 2 más 2 es igual a 4. Así que los dos factores de 4 que queremos son 2 y 2. Tenga en cuenta que ambos factores serán x más 2. Así que es verdad que este es un trinomial cuadrado perfecto, pero lo factoramos como normalmente lo hacemos cuando a igual 1. Pero ahora, si tenemos dos factores iguales, podemos escribirlo como la cantidad x más 2 cuadrada igual 0. Así que esta ecuación solo será 0 cuando x más 2 es igual a 0. Así que si sustramos 2 hexanewtones a ambos lados, sabemos que nuestra solución es x igual menos 2. Normalmente al resolver una ecuación cuadrática, esperamos dos soluciones. Pero como tenemos dos factores de x más 2, solo tenemos una solución. Pero podemos decir que tiene multiplicidad de 2, o que es una raíz doble, o doble cero. Aproximaremos el segundo ejemplo de la misma manera. No hay factores comunes. Si estos factores, factorará en dos factores binomiales. Los primeros términos vienen de los factores de x cuadrados, que son x y ahora queremos los factores de 25 que añaden a menos 10. Otra vez, aviso que 25 es un cuadrado perfecto, desde 5 por 5 es igual a 25. Pero desde queremos una suma de menos 10, también es verdad que menos 5x menos 5 igual 25. Y que menos 5 más menos 5 igual menos 10, así que ahora vamos a tener dos factores de x, 5. De nuevo, tenemos un trinomial cuadrado perfecto, para que podemos reescribirlo como la cantidad x, 5 cuadrado igual 0. Por lo tanto, esto igual 0 solo cuando x, 5 igual 0. Así que si agregamos 5 a ambos lados, tenemos una solución de x igual 5. De nuevo, porque hay dos factores de x, 5. Podemos decir que esta solución tiene una multiplicidad de 2, o que es un doble cero. Ahora, mirando al último ejemplo, aviso como no hay factores comunes, pero a no igual 1. Esto es cuando es útil reconocer que el primer término de este trinomial es un cuadrado perfecto, y también es el último término. Sabemos esto, porque podemos escribir 4x cuadrados como 2x al segundo, y podemos escribir 9 como 3 cuadrados. Así que mi sugerencia es cuando avisamos esto, vamos adelante y trate de factorarlo como un trinomial cuadrado perfecto. Significa que intentaremos factorar esto en dos binomiales. Los primeros términos vienen de los factores de 4x cuadrados, y usaremos 2x y 2x. Los segundos términos vienen de los factores de 9, y utilizaremos 3 y 3. Y utilizaremos el signo del término medio, por lo tanto menos aquí y menos aquí. Ahora, para asegurarse de que esto funciona realmente, verificaremos la suma del producto interior y el producto exterior, para asegurarnos de que tenemos 12x. Aviso como tenemos 6x aquí y 6x aquí, que tendría una suma de 12x. Es un trinomio cuadrado perfecto y lo factorizamos correctamente. Para que podemos escribir esto como la cantidad 2x, 3 cuadrados igual 0. Lo que significa esto será igual 0 cuando 2x, 3 igual 0. Así que si agregamos 3 hexanewtones a ambos lados, divide por 2. Nuestra solución es x igual 3, 2. Y de nuevo, podemos decir que esto tiene una multiplicidad de 2, o que es un doble cero. Aviso como en estos ejemplos, no apliqué esta fórmula directamente. No soy un gran ventilador de fórmulas de memorización. Pero es importante reconocer que si tenemos un trinomial cuadrado perfecto, el primer plazo y el tercer plazo serían cuadrados perfectos. Y la parte de la que no me preocupo mucho es que el término medio sería 2x a xb, porque comprobamos la suma del producto interno y exterior para asegurarnos de que acabamos con el plazo medio. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.